Hola mis hermanos, Dios les bendiga, es un gusto para nosotros estar aquí otra vez contigo platicando acerca de la palabra del Señor. Como ya hemos venido haciendo, vamos a estar platicando acerca de un avivamiento. Y este va a ser el último avivamiento del que vamos a platicar y ocurrió en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 3. Yo te voy a despedir que en tu casa puedas leerlo por completo. Ahorita vamos a leer ciertamente una gran mayoría de este capítulo, pero yo quisiera que tú pudieras leerlo todo en tu casa. Amén. Y vamos a ver algunas condiciones por las cuales un avivamiento se puede dar. Y vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo 1, y dice: Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Amén. Mis amados hermanos, esto es algo muy, muy, muy importante. Sin duda, Pedro y Juan tenían una misión a la cual ellos habían hecho frente, y era el evangelizar. ¿A quién evangelizaban? Pues ni más ni menos, ¿verdad?, que a los judíos. Y ellos, no sé si te acuerdas de Daniel. Daniel dice que él se encerraba en su cuarto 3 veces al día. Entonces, ¿cuántas veces oraban en las sinagogas, en estas pequeñas mezquitas, ¿verdad?, donde adoraban al Señor? Ellos oraban 3 veces al día. Entonces, Pedro y Juan 3 veces al día subían a orar. Esto nos tiene que hablar de algo. Mis hermanos, un movimiento de oración es indispensable para poder tener un avivamiento. Sin oración no hay avivamiento. Y tal vez tú te puedas preguntar, bueno, pastor, yo oro. Pero yo te quiero decir que a veces hemos tenido un poco mal el sentido o el entendimiento, y mucho más mal la práctica de la oración. ¿En qué sentido? Voy a ponerte algunos ejemplos de mi vida cotidiana solamente para poder dibujar en tu mente y en tu corazón la impresión de lo que es la oración. Primero vamos a ver cómo es que Dios contesta nuestras oraciones. Y para esto yo quiero usar el ejemplo de mi hijo. Yo, si te preguntara ahorita si mi hijo quisiera irse a comprar una coca de 2.5 litros, ¿él podría hacerlo? No, ¿verdad? Primero, no tiene dinero, entonces no podría ir él solo a comprar una coca. Y en segundo, hermanos, si yo le diera los 50 pesos y ahora ya tiene la facultad, ¿verdad?, de poder comprar la coca. Si él me dijera: papá, voy a ir a comprar una coca, ¿yo lo dejaría comprarse una coca y unos chetos para él solo? La respuesta es no, hermanos. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? De entrada, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que entender que va a haber algunas respuestas de parte de Él. Muchas veces el Señor nos va a decir no, aunque tengas la facultad de pedir. Hermanos, yo amo a mi hijo, y si algo le hace falta a mi hijo, con todo gusto, yo voy a proveer para lo que él tenga necesidad. Y esto es sí o sí, incluso sin que él me lo diga, yo procuraré bendecir su vida, ¿verdad? Pero hermanos, también vamos a ver otro ejemplo de las cosas que Dios, o cómo Dios responde a nuestras oraciones. Supongamos que mi hijo toma un cuchillo y quiere picar un pepino. Mi hijo ahorita tiene 8 años, aunque es diestro o que es habilidoso. Con todo eso, yo no dejaría que mi hijo tomara el cuchillo. Lo primero que haría sería quitarle el cuchillo, ¿verdad? Y después de eso, ¿verdad? Eso no significa que para toda la vida de mi hijo jamás permita yo que él use un cuchillo. Lo que sucede, mis hermanos, es que por el momento él no tiene la madurez y no tiene las habilidades para poder emplear con madurez, con un buen ejercicio ese cuchillo. Quizás cuando él vaya creciendo un poco más, cuando sus habilidades motoras estén más finas, él podrá sin ningún problema utilizar ese cuchillo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? A veces el Señor va a contestar de la siguiente manera. La manera en que Dios te va a contestar va a ser diciéndote: todavía no. No estás preparado para esto que me estás pidiendo. Yo te lo quiero dar, es mi intención dártelo, pero no has alcanzado la madurez para este gran propósito. Por ejemplo, hermanos,
Y yo hoy gozo de la bendición de Dios con mi esposa, mi hija y mi hijo. Es una gran bendición. Y hermanos, pero en esta gran bendición que Dios me ha dado, por muchos años yo estuve orando por una esposa, por muchos años. Pero no fue hasta que yo, ¿verdad?, pude alcanzar la madurez indicada para poder pedir y actuar conforme al corazón de Dios. Y Dios en ese sentido, cuando yo ya estaba preparado, Dios me bendijo con mi amada esposa. Y hoy me ha bendecido con el nacimiento de mi hija, Amelie. Hermanos, Dios tiene bendiciones preparadas para ti, pero en algún momento Dios es sabio. Y tal vez ahorita no te ha dado algunas cosas porque Él te dice, tú sigue orando, pero todavía no estás preparado para esta bendición. Y la otra manera en la que Dios nos responde, ¿verdad?, es simple y sencillamente, si yo voy a la tienda con mi hijo y en la tienda se le antoja un chicle, tal vez una sabrita, quizás una pequeña golosina, hermanos, sin dudarlo, yo le voy a dar a mi hijo aquello que está deseando en la tienda, sin pensarlo. Y hay cosas así que Dios de entrada Él nos va a decir, sí, por supuesto, yo te lo doy. Y Él provee. Si a veces nosotros pedimos por algo de enfermedad, por algo, por un alimento, por algunas cuestiones que Dios ya están en su plan para nosotros, dárnosla, Él nos los va a dar sin dudar, sin retener su mano y bendiciéndonos en gran manera. Pero hermanos, yo sé que hay un problema más grande y mayor, que es esta parte de la oración, que tal vez hemos venido acarreando de nuestras enseñanzas anteriores. Antes nos decían, ¿verdad?, que la oración o el rezo es más o menos así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en fin. Y que esto era la manera en la que yo hablaba con Dios. Hermanos, la oración es intimidad. La oración es intimidad, es relación. Y hermanos, en una parte yo no puedo decir, ¿verdad?, que orar es solamente hablar decirle a alguien y expresarle a alguien lo que yo tengo. No, mis hermanos. Mire, yo estoy bendecido con mi amada e hermosa esposa y ella tiene esta virtud de hablar muchísimo. Y empieza a contarme una cosa, empieza a contarme otra, empieza a decirme y a decirme. Pero hermanos, si yo quisiera participar en esa plática, ella tendría que callar un poco y escucharme también. Ese es el detalle, mis hermanos. Para hablar con Dios tenemos que aprender no solamente a qué decirle a Dios y cómo pedirle a Dios, sino también tenemos que aprender a escuchar a Dios. Hoy te quiero invitar a que entiendas que en una relación es compartir mutuamente impresiones, sentimientos y esta experiencia en la que uno habla, otro escucha, uno habla y otro escucha. No solamente uno hablando como loquito, ¿verdad? Y hermanos, yo te quiero poner un ejemplo para esto, y un ejemplo que lo puedes encontrar muy seguido en nuestra sociedad. Hermanos, hay padres que no están con sus hijos, que se han separado de sus mamás, ¿verdad? Que esto ya es algo muy grave, pero sucede lo siguiente: estos padres tienen que dar una cuota o darle un subsidio a sus hijos para la manutención de sus hijos, 500 pesos semanales, más o menos, una razón así. Hermano, estos padres, ¿verdad?, que tienen que dar estas cantidades de dinero, siempre están como que, ¿pero y qué le hacen al dinero? ¿Y por qué tanto? Y que no sé qué, y una cosa y la otra, ¿verdad? Mis hermanos, ¿sabes por qué sucede esto? Hermanos, sin relación, sin intimidad, no hay este amor. No hay esto de poder consentir, de poder otorgar. Yo hoy en día te puedo decir, con mi hijo Gabriel, yo le doy cosas que ni siquiera me pide él, porque yo sé que las necesita y se las proveo. No por otra situación, porque hay una intimidad entre nosotros, hay una relación entre nosotros, y en esta relación yo desbordo en la medida de mis posibilidades de darle, hermanos. Es por esto, hermanos, de la misma manera que no podemos hablar de oración y estar en comunión con Dios sin intimidad con Dios. Hay muchos que se la pasan pidiéndole de buenas a primera a Dios porque le salió algo emergente, algo que está fuera de su control, y quieren que Dios ya les responda, pero no se han acercado con Él. Dios literalmente, aunque sabe que existes porque te creó, pero no te conoce, no tiene intimidad contigo. Tú no lo conoces a Él, no sabes si tal vez lo que tú le estás pidiendo no es lo que Él desea para tu vida. Amados hermanos, la oración es indispensable
para venir un avivamiento, para que mi vida vaya siendo cambiada, para que mi vida vaya siendo moldeada conforme al corazón de Dios. La oración es esa intimidad donde tú y el Señor se van conectando y pueden llegar a ser algo tan bello y tan hermoso que tu vida corresponde a lo que Dios anhela. Y eso, hermanos, es muy importante. Pero pues sigamos leyendo Hechos 3, vamos a leer ahora el versículo 2 y 3. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de lo que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban entrando en el templo, les rogaba diciéndole, pidiéndole una limosna. Ay, mis hermanos, mire, aquí vamos a ver algo muy impactante. Este es el primer milagro apostólico. No que los apóstoles no hayan hecho un milagro antes, ellos habían estado con Jesús y sin duda habían sido partícipes, ¿verdad?, de cosas maravillosas. Pero este es el primer milagro hecho sin Jesucristo estando con ellos. Y es maravilloso porque vemos algo. Aquí vemos la condición de una persona, ¿verdad? La condición de alguien que desde el nacimiento... Hermanos, ahorita cuando fue mi esposa y yo que estuvimos con mi hija en el hospital, nuestro carro se rompió, tuvimos que pedir el apoyo de varios de ustedes. Y hermanos, en verdad yo agradezco todo su apoyo, sus ofrendas, sus oraciones. Sin sus oraciones, sin sus ofrendas, no hubiéramos logrado, ¿verdad?, salir adelante en esta situación. Muchas gracias. Pero yo tengo que ser honesto, a mí no me gusta pedir. Y por esta ocasión yo tuve que pedir porque me sobrepasó la situación. Y hermanos, yo no sé si a ti te guste pedir, pero muchas veces, si Dios te ha puesto en esta condición en la cual tienes que pedir un taco, ¿verdad?, a un familiar, a algún amigo, a alguna persona, sabrás que no es tan agradable. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando pides te ponen caras, te hacen un gesto, o te lo dan pero no tan a la buena, ¿verdad? En fin. Y este hombre, este cojo, era una persona que no se valía, él no tenía un trabajo, él no podía hacer otra cosa, solamente sabía extender su mano, y al extender su mano pedir que la gente le diera. Y hermano, era una condición yo creo que muy complicada para una persona. Él no sabía valerse de sí mismo, él dependía de los demás para cualquier cosa que él tenía que hacer. Y hermanos, hoy ¿cómo vemos esto? Bueno, hermanos, vamos a ver al cojo, y esto es alegorizando un poco, ¿verdad? Pero me voy a dar el permiso de hacerlo. Pero vamos a ver al cojo como una prostituta, como una adúltera, como un adúltero, como un fornicario, como una persona que está atada a la pornografía. Vamos a ver al cojo como alguien que está dentro de las adicciones y no puede salir. Vamos a ver al cojo como aquella persona que tiene una gran necesidad y que no puede resolverla. Y hermanos, de estos cojos hay muchos que están teniendo una gran necesidad. Y yo quiero hoy que puedas ser consciente de qué personas son estos cojos que Dios ha puesto a tu alrededor, para que puedas estar con ellos, para que puedas orar por ellos, para que puedas hablarles de parte del Señor y poder hacer lo que Pedro y Juan hicieron. ¿Pero qué hicieron? Vamos a ver lo que dice el versículo 4 al 8. Dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atentos, esperando recibir algo de ellos. Entonces mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Qué hermoso, mis hermanos. Miren, hermanos, aquí hay algo muy interesante. En primero vamos a ver la condición del cojo. Una persona que no puede conectarse con Dios, no puede ver que los siervos de Dios estén cerca de él para poder traerle algo más allá de lo que solamente ellos quieren pedir. Tal vez en tu vida hay personas que te han llegado a decir, oye, no tienes 50 pesos, no tienes por ahí algo, una caridad que me puedas ayudar.
que me es necesaria. Hermano, una limosna no es dar 1,000 pesos, no es dar 10,000 pesos a alguien. Una limosna es la moneda que tengas, de cualquier índole, no me importa. Dámela. Y aquí es muy, muy interesante cómo Pedro y Juan se presentan con el cojo y ellos lo ven, ellos ven su condición, ellos observan cómo está el cojo. Y cuántas veces tú y yo hemos podido estar atentos a la condición caída y perdida de algunas personas, de estos personajes que, como nosotros en algún tiempo, están perdidos en el pecado. Mis amados, aquí Pedro, fijándose en él, le dijo: hey, míranos, ve quiénes somos. Y no porque ellos fueran grandes personas, es que el que pide limosna generalmente no voltea a ver a la gente, solamente extiende la mano y como que se agacha la cabeza para otro lado. Y aquí Pedro y Juan le están diciendo: no tengas pena, no tengas temor, ven, acércate, nosotros queremos darte algo. Y hermanos, Pedro y Juan dijeron: no tengo oro ni plata, pero hermanos, vamos a ser honestos, todo el mundo siempre trae un peso, 2 pesos, ¿verdad? Y el cojo hubiera sido retribuido, satisfecho con el pesito, con los 2 pesitos que Pedro y Juan le hubieran dado. Sin problema. Él con eso: muchas gracias, pásale, Dios le bendiga. Porque cada día de las personas que llegaran, los cientos de personas que llegaran, con que los cientos de personas cuando menos le dieran un pesito, 50 centavos, él estaba bien servido. Él no necesitaba una caridad muy grande, él necesitaba el pesito. Y Pedro y Juan sí lo tenían. Y muchas veces, hermanos, tú vas a tener algo que la gente necesita, entre comillas, de ti. Pero tenemos que estar alertas para ver la condición de los cojos espirituales. Y aunque ellos estén pidiendo una limosna, decirle: ¿sabes qué? No tengo esa limosna, pero hay algo dentro de mí, una salvación perfecta, una manifestación gloriosa de Dios, la cual yo necesito presentarte. Y yo te quiero dar. ¿Cuántas veces no ha venido alguien a decirte: me siento mal, estoy pasando por esto me sucede? Y cuántas veces tú le has dicho: ¿sabes qué? Tal vez te voy a ayudar, pero antes de ayudarte, déjame hablarte del Evangelio, déjame decirte lo que yo tengo. Hermano, ¿qué tienes para dar? ¿Qué tienes en ti para dar? ¿Cómo está tu vida para poder ser esa luz en medio de las tinieblas, la sal que sala el mundo? ¿Cómo estamos, mi hermano? Y hoy yo quiero que entendamos esto como algo muy fuerte para cada cristiano. Hemos recibido la palabra del Señor y la palabra de nuestro Dios es vida. Hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero tenemos que compartirlo. Y hermano, no te calles, no calles lo que Dios te ha dado. Lo que Dios ha manifestado en tu vida es glorioso. Y vemos que Pedro y Juan lo tomaron por la mano y lo levantaron, lo ayudaron. Cuando lo levantan, inmediatamente sus pies se afirman. Ayudemos a otros a levantarse. Ayudemos a otros a ponerse en pie para que sus pies se afirmen. Una disculpa por esta alegoría tan hermosa, ¿verdad? Pero quiero que entendamos, mis hermanos, que fuimos llamados para llevar el mensaje, para llevar la presencia, para llevar a Cristo a todo aquel que tenga necesidad. Dice también el versículo 9 al 11: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido, y teniendo asido a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Mis amados, el Señor no ha venido por justos, sino por pecadores. Y yo no sé si Dios pone en tu vida a la persona más maleante del mundo, al peor del mundo, pero yo quiero decirte algo: un cojo es una persona evidente de una gran necesidad, de una gran carencia, de una gran imposibilidad. Cuando el Evangelio llega, ese cojo alaba a Dios con todo su ser. Brinca, salta, canta, alegre a su Señor, dándole gloria a Dios. Y hermanos,
cuando tú restauras la vida de una persona, Dios te usa, perdón, para restaurar la vida de una persona, esta persona va a alabar a Dios. Y todo el mundo se dará cuenta que solamente Dios pudo haber hecho eso. Y esa es una bendición. No tengas temor de poder llevarle el evangelio a personas que tal vez tú consideras que no tienen oportunidad. Dios está por ellos y para ellos. De esa manera, hermanos, quiero que entendamos en los versículos siguientes. La palabra nos invita a que no seamos nosotros los protagonistas del milagro. Pedro y Juan dijeron, ¿y por qué nos ven a nosotros? ¿O por qué preguntan por nosotros? Esto sucedió por Cristo, a quienes ustedes entregaron, a quienes ustedes mataron. Y hermanos, la gloria siempre es para Dios. De cualquier acontecimiento, Dios te va a usar, pero tú no eres la gran cosa. Es la palabra de Dios, el evangelio de la restauración y esta parte en que Dios usará tu vida para que su gloria sea manifestada. Pero yo quiero que entendamos también algo. Hay un mensaje urgente. Y ese mensaje es el que presenta Pedro y Juan en el versículo 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y en él envíe a Jesucristo que fue antes anunciado. Mis hermanos, la predicación del avivamiento es el arrepentimiento. La predicación del avivamiento es el arrepentimiento. Hermanos, bien dice la Biblia, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mis hermanos, esta parte nos puede sonar un poco igual a otras predicaciones. Arrepentíos y convertíos, nuestro Señor Jesucristo lo predicó. Lo predicó Juan el Bautista, lo predicaron los profetas. Y desde el primer momento el Señor lo que ha querido de nosotros es arrepentíos y convertíos. Hermanos, pero esta predicación solamente será para aquellos que no están en la iglesia hoy en día, que no han conocido al Señor Jesucristo y que hoy necesitan entregar su vida haciendo una oración de arrepentimiento. No, mis hermanos, por eso hablábamos de esta hermosa palabra que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Vamos a hablar acerca del pecado. Mira, hermanos, antes el pecado sojuzgaba nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? El pecado se enseñoreaba de nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado y el pecado nos conducía y tomaba el control completo de nuestro ser. Cuando venimos a los pies de Cristo, esta relación con el pecado se ha roto. Ya no tiene ningún señorío, porque Cristo, eso es la obra de Jesucristo. Él vino a poner en orden todas las cosas. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Nuestra relación con el pecado no es de señorío. El pecado no se puede enseñorear de nosotros. Y eso es algo muy fuerte, porque tenemos que entender entonces que los cristianos ya no pecamos nunca más. No, ¿verdad? Dice Pablo, y bien lo comenta. Él nos explica lo siguiente: el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, ese es el que termino haciendo. Y hablaba, y él mismo lo dice así como que despreciable de mí, dice, hasta que venga la segunda venida, cuando venga que yo sea convertido, ¿verdad?, por completo. Bueno, hermanos, el pecado no se enseñorea de ti. Pero tenemos esta carne, esta lucha contra la carne. La cruz es eso, llevar nuestra carne y crucificarla juntamente con Cristo. Y hoy en día tú y yo tenemos que tener esta condición del mensaje de avivamiento: arrepentíos y convertíos. Cada vez que Dios revele a tu vida un pecado, que tal vez yo, por ejemplo, puedo decirte esto ahorita con lo de mi esposa. Y yo sabía que era un poco enojón, pero yo me justificaba. Decía, bueno, pues por algo, ¿no? Pero de verdad, hermanos, Dios trató con mi pecado de la ira y me di cuenta que yo estaba muy mal, hermanos. Y yo tuve que venir en una convicción muy fuerte, como una carga de pecado, delante de Dios a pedirle perdón por la ira. Hermanos, de esta condición, ¿cuántas veces el Señor está tratando con tu carne y quiere revelarte a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, que estás mal? A mí Dios me empezó a hablar en el Proverbio 29 una y otra vez.
Permítele a Dios que hable a tu vida. Y hoy permítete presentarte una vez más delante de Dios como una persona no apta. Y como sea, arrepiéntete y conviértete. Tratar con el pecado no es algo que solamente tiene que suceder una vez que venimos a Cristo, sino en todo nuestro caminar hasta que lleguemos con el Señor, o el Señor venga con nosotros. Mis hermanos, la predicación del arrepentimiento es algo que tú y yo tenemos que tener muy, muy en cuenta como hijos de Dios. Y yo te invito a que tengas este tiempo para arrepentirte delante de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice Hechos 4, 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Sin duda, hermanos, la primera oleada de avivamiento que pasó en Hechos 2 fueron 3,000 personas. Y aquí viene algo más, no solamente 3,000, ahora son 5,000. Qué cosa tan gloriosa. Pero hermanos, yo quiero animarte a llevar el Evangelio, pero también quiero ser honesto contigo. Muchas veces llevar el Evangelio no es la cosa más grata que pueda suceder. Por ejemplo, aquí están diciendo que los querían, que los estaban encarcelando, que están viendo por sus vidas, pero los estaban llevando, hermanos, porque habían sanado al cojo, porque eso fue lo que sucedió. Ellos sanaron a un cojo. Bueno, Dios, a través de ellos, hizo una manifestación de sanidad. Y por eso se los llevaron. No, se los llevaron por el Evangelio, hermanos. Mucha gente quiere que oremos por sanidad y quieren recibir de Dios la sanidad, pero no quieren recibir el Evangelio. Quieren quedarse con su costumbre, con su tradición. Y hermanos, qué lamentable. Pero a pesar de esas condiciones, nosotros no podemos detener la obra de Dios. Cuando Dios se quiera manifestar, nosotros tenemos que obrar. Si Dios quiere transformar la vida de alguien, lo tenemos que hacer. Hoy te invito a que puedas descansar en el Señor y que con todo tu corazón le pidas a Dios que use tu vida para que el reino del Señor sea establecido. Convéncete en que Dios ha hecho algo maravilloso y que aún puede hacer mucho más si tan solo le crees a Él. Muchas gracias, mis hermanos. Dios te bendiga y espero vernos pronto. Un abrazo.